Hola, ¿cómo les va? ¿Tanto tiempo? Espero que muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Luján Marangos y esto es Luján Hablando de Cosas. Bien, de los creadores de ¿qué cámara me compro para empezar con la fotografía? Llega, ¿qué lente me compro? Esa es otra de las preguntas que más me hacen y la verdad es que tiene muchísimas posibles respuestas, porque en realidad no es que vos tenés un lente recomendado para esto, un lente recomendado para lo otro. Hay algunas cositas que tenemos que dejar en claro. Primer cosita, la calidad de una fotografía te la va a dar el lente, no el cuerpo de cámara. Si bien nosotros tenemos cámaras, como habíamos visto en el otro video, que son, digamos, más de gamas más bajas, de gamas intermedias y de altas gamas, si se puede llamar de alguna manera, la real diferencia te la da el objetivo que nosotros le vamos a colocar delante de ese cuerpo. Porque claro, ustedes piensen que la imagen se forma a partir de la luz que le llega a nuestra cámara. ¿Y a partir de qué medio llega la luz? A partir de nuestro objetivo, de nuestro lente. Entonces, si nuestro lente es mejor, de mejor calidad, vamos a notar rápidamente cómo incrementa también la calidad de nuestras imágenes. O sea, nosotros podríamos colocarle el mismo objetivo a dos cuerpos de cámaras distintos y no vamos a notar muchísima diferencia así visual rápidamente. En cambio, nosotros podemos agarrar el mismo cuerpo de cámara, pero le colocamos otro objetivo y ahí sí se nota realmente y de manera muy rápida la diferencia. Podemos generar que nuestra imagen sea de muchísima más calidad. Entonces, ¿qué lente me recomendás para cada ocasión? Bueno, depende del tipo de fotografía que vos quieras hacer. Nosotros podemos dividir los objetivos, digamos, en dos grandes grupos, y cuya frontera sería el lente llamado lente normal, lente 50 milímetros. Podríamos agrupar los objetivos de los que tienen mayor distancia focal que 50 milímetros y los que tienen menor distancia focal que 50 milímetros. Por ejemplo, los lentes que tienen mayor distancia focal que 50 milímetros serían, no sé, un 75, un 100, 125, 300, 500 milímetros, o sea, 1000 milímetros, todo lo que tenga mayor a 50 milímetros. ¿A qué se refiere esto de los milimetrajes que de alguna manera hacen que diferenciemos un objetivo de otro? Se refiere a la distancia focal. La distancia focal básicamente es una distancia literal, física, que va desde el centro del lente, digamos, desde el centro de convergencia del lente hacia donde estaría nuestro sensor, nuestro plano focal. Esa distancia literalmente va a tener determinada cantidad de milímetros y lo que va a diferenciar entre unos y otros es según cómo refracta la luz, según cómo manipula la luz y por ende, como cualquier imagen es luz, nosotros podríamos variar y modificar los tamaños de las cosas, las distancias, cómo percibimos aquel objeto que nosotros estamos encuadrando, enfocando, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que podíamos dividir los objetivos en dos grupos. Por un lado, los que tienen mayor distancia focal que 50 milímetros, que es el grupo de los teleobjetivos o también conocidos como teles, ¿sí? Y por otro lado, los objetivos que tienen menor distancia focal, que serían, por ejemplo, un 18, un 24, un 35, todo lo que tienen menor a 50 milímetros, que los podemos englobar dentro de los lentes angulares o gran angulares, ¿sí? Cuanto menor es la distancia focal, o sea, el número expresado en milímetros, más se van a notar ciertas características que tienen, ¿no? Y cuanto mayor es la distancia focal, es decir, cuanto más nos alejamos del 50, más se nota visualmente las consecuencias. Todos los objetivos deforman, todos. Tenemos que tener en cuenta que nuestros ojos son como si tuviéramos un lente 50 milímetros. Por eso es que lo llamamos lente normal. Si vos querés, por ejemplo, hacer retratos, o hacer este tipo de fotografía en donde no quiero deformar ni modificar demasiado la imagen, o sea que nuestro rostro, por ejemplo, no se vea alterado tipo así o de repente cara sartén y todo ese tipo de cosas, lo más recomendable es que sea de repente un objetivo 50 milímetros, un lente normal. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos acostumbrados a percibir las cosas como a través de un objetivo 50 milímetros. Es decir, nosotros pensamos que
mi cara es así, que las distancias son así, que los objetos tienen la forma que yo creo, cuando en realidad es relativo. Porque cualquier imagen es luz, está formada por luz y según cómo se procesa esa luz, según cómo se desvían esos rayos de luz, es la imagen que voy a generar. Entonces, es un poco mentira que las cosas son como yo creo que son. Pero bueno, de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Entonces, esto se los cuento para que tengan una idea de que cuando yo utilizo un lente, lo que sería un lente normal, un lente 50 milímetros, voy a mantener las proporciones de las cosas. Es decir, que los rostros no se van a deformar, las distancias se van a percibir más o menos como yo lo veo con mis ojos, las distancias, los tamaños de los objetos, etc. Lo que pasa es que ese objetivo me da una imagen que no es demasiado, o sea, no tiene un gran ángulo de visión, entonces no es tan recomendable para, por ejemplo, arquitectura o para, si yo le quiero hacer una foto, qué sé yo, le quiero sacar una foto a mi baño porque voy a publicar, no sé, en mi departamento para alquilar. Bueno, en ese caso me va a generar una imagen demasiado como de cerca, digamos, ¿no? Entonces no se recomienda para todo lo que serían espacios o arquitectura. Entonces, ¿para qué les recomiendo yo un 50 milímetros? Para todo lo que es retrato, para objetos, producto, para la fotografía newborn, que es la fotografía de bebés, por ejemplo, y para cualquier tipo de situación en donde no necesito un plano demasiado abierto ni demasiado cercano tampoco. También se utiliza mucho, por ejemplo, cuando yo estoy fotografiando una situación en donde las condiciones lumínicas son demasiado pobres. Por ejemplo, no sé, teatro. O, por ejemplo, un show de una banda. ¿Qué es lo que pasa? Como suele ser un objetivo bastante accesible, en donde vamos a poder tener diafragmas bastante abiertos y me voy a poder ajustar a cierta luminosidad, es uno de los preferidos para ese tipo de fotografía, ¿no? No digo que sea el mejor, pero siempre hay que acomodarse y ajustarse a las posibilidades económicas que tengamos. O sea, no hay que dejar de lado que estamos en Argentina y que la idea es que el mejor objetivo es el que pueda tener acceso económicamente hablando en este momento. O sea, vamos a aprender a rebuscárnosla con la que tengamos. Lo que sí les voy a decir para qué quizás no me favorece tanto y para qué sí. Yendo más allá de los objetivos 50 milímetros, después nos encontramos con los que tienen menor distancia focal, que serían los lentes angulares o gran angulares. Por ejemplo, un 35, un 18, un 24, etc., ¿no? El famoso objetivo 18-55, por ejemplo, que es un objetivo zoom. Los objetivos zoom son los que tienen distancia focal variable. Esto significa que son como tener muchos lentes en uno, ¿vieron? O sea, vos podés tener un 18, un 35, un 45, un 55 según la posición en lo que lo ponga. Y suelen ser objetivos bastante versátiles porque yo me puedo ir ajustando y acomodando a la situación. Si quiero verlo más de cerca, me puedo acercar. Si quiero verlo más de lejos, me puedo alejar y así. Lo que tienen de contra es que, por un lado, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces no son lentes que están construidos tan, digamos, divinamente. Entonces no tienen la mejor calidad, pero en relación costo-beneficio para arrancar está muy bien. Vamos a decir que los lentes angulares tienen un gran ángulo de visión, entonces eso me va a permitir, por ejemplo, fotografiar espacios. A todo lo que es arquitectura, todo lo que es vigilancia, se utilizan estos tipos de objetivos. Cuanto menor, mejor dicho, sea la distancia focal, más angular va a ser. Yo voy a ver todo como más de lejos, digamos. Los tamaños de los objetos se achican, yo empiezo a ver más porción de la escena, entonces me da la sensación de que estoy más lejos de las cosas. Por eso amplían los espacios y por eso es que para espacios reducidos justamente son más recomendables. Para que se den una idea, son los objetivos que utilizan, por ejemplo, las GoPro. Lo que pasa que ya las GoPro estamos hablando de ojos de pez o lentes gran angulares zarpados, donde vos vas a ver de repente todo, ¿no? El ojo de pez, por ejemplo, tiene un ángulo de visión de 180 grados. Entonces, resumiendo un poquitito, los lentes angulares son recomendables para lo que serían espacios reducidos, arquitectura y para generar estas imágenes con efecto en el sentido de deformidad. No los recomiendo para lo que es retrato, a menos que quieras deformarle la cara así a la persona.
Si no, no es para nada recomendable. Si vos querés generar una imagen realista, no vayas por un objetivo angular, porque no te lo van a agradecer tus fotografiados, no les va a gustar para nada. Pero sí te sirven para hacer ese tipo de imágenes. ¿Vieron, por ejemplo, cuando vos querés agarrar la luna o pones la mano así y tenés a alguien parado en tu mano? Ese tipo de imágenes donde se juegan con las proporciones, se utilizan estos lentes angulares. Entonces, para ese tipo de fotografía viene muy bien. Y por otro lado, tenemos lo que serían los lentes teleobjetivo, los que tendrían mayor distancia focal que 50 milímetros. Ahí ya tenemos, por ejemplo, un 100, 200, 300, 500 milímetros. Bueno, este tipo de objetivos, como agrandan, dan la sensación de que los objetos se ven más grandes y el ángulo de visión se reduce. Entonces yo veo menos pero más grande. Entonces por eso se utiliza para situaciones en donde lo que yo quiero fotografiar está lejos. Por ejemplo, fotografía de deportes, fotografía de naturaleza y paisaje. Si yo quiero sacarle una foto a un león que está a 200 metros de distancia, yo les recomiendo más bien un teleobjetivo y no un angular, una cuestión de sentido común también, ¿no? Entonces, para todo lo que es naturaleza y paisaje, les recomiendo eso. Sobre todo también porque cuando nosotros utilizamos un lente teleobjetivo, la diferencia de tamaños entre lo que sería la figura y el fondo no es tan grande. Entonces yo voy a tener fondos grandes que no van a tener tanto contraste con lo que yo tengo adelante. No sé si me explico. Eso me genera una imagen bastante plana, pero que en algunas ocasiones me conviene. Ejemplo, sacame una foto con, no sé, la Estatua de la Libertad, que lo tengo a 20 cuadras de distancia. Bueno, si yo quiero que eso que esté atrás se vea grande, voy a tener que utilizar un lente tele, aunque eso implique que me tenga que alejar de la persona a la que estoy fotografiando, no importa, es cómo juegan las relaciones de tamaños. En cambio, esa misma imagen tomada por un lente angular, primero que me va a obligar a acercarme a la figura, y segundo, que como la relación entre figura y fondo es muy grande porque exacerban las perspectivas, me va a dar como consecuencia un fondo muy chico. Entonces, por otro lado, para lo que sería paisaje, no sé, una postal de la playa, un angular no me conviene porque lo que está lejano se va a ver así chiquitito, no se luce. En cambio, con un tele de 50 en adelante, me lo va a agrandar cada vez más, aunque eso implique que yo me tenga que alejar a la hora de sacar la foto de mi figura. Entonces, uno usa lo que quiere, o sea, no significa que yo no pueda hacer un retrato con un teleobjetivo. Lo que pasa es que, a diferencia de un angular en donde se acentuaba mucho más la perspectiva, entonces los rostros me salían deformes porque lo que está cerca de cámara se ve más grande y lo que está lejos se ve chico y yo tenía una nariz enorme a comparación de mi rostro, acá pasa lo contrario, las cosas tardan en achicarse, entonces me genera una cara sartén aplastada enorme y re gorda. Entonces para lo que sería retratos tampoco es recomendable un lente muy tele. O sea, si me preguntan a mí para retrato, ¿qué tipo de objetivo me recomendás? Entre 50 y 100, no más. Porque si vos usás un 300 milímetros, un 500 milímetros para hacerle un primer plano a alguien, la persona realmente se va a ver mucho más gorda, literal. Entonces, depende de la persona, eso lo va a favorecer o no, porque te genera una imagen más rellenita. Entonces, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero haber sido relativamente clara. Si tienen preguntas, consultas, dudas, algo que quieran que les explique, me lo dicen. Les mando un beso enorme y hasta la próxima.